Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Ayer sesionó el Consejo Municipal de Recoleta y lo hizo sin Jadwe, pero con Jadwe, porque el Consejo decidió, quedó Fares Jadwe, ¿no?, que es el concejal con mayor votación a cargo de la parte más protocolar de trámites del municipio, y la administradora municipal a cargo de lo que tiene que ver con los trámites. Y además, después de ese consejo que estuvo bien tirante en algunos momentos, decidieron cumplir con el plazo legal de los 45 días que establece la ley para elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa subrogante. Y esto en el caso de que Daniel Jadwe siga en prisión preventiva o con alguna otra cautelar que le impida ejercer el cargo. Por ahora, y como está previsto en la ley, la administradora municipal Yanina Repeti Lara va a asumir provisionalmente la gestión del municipio. Néstor Aburto tiene más detalles. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer la tensión se respiraba en el aire. Se fue el primer Consejo Municipal de Recoleta luego de que el tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadwe, acusado por corrupción, como usted sabe, respecto al caso Farmacias Populares. Tiene otras aristas, pero todavía no han sido formalizadas, como por ejemplo el caso Itelecom, que sigue en investigación, donde también se perdieron audios al interior de la Policía de Investigaciones que eran interceptaciones telefónicas del propio Daniel Jadwe. Esa es otra de los escenarios penales que enfrenta a Daniel Jadwe, pero que todavía no ha sido formalizado. Pese a que se trataba de una sesión ordinaria, es decir, que no tenía como objeto discutir la cautelar de Daniel Jadwe, inevitablemente fue uno de los puntos en tabla. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿cuál es la composición del Consejo? 5 integrantes de ese Consejo son militantes del Partido Comunista. 1 es del Partido Socialista, además 1 de RN y 1 que es independiente pero cercana a Demócratas. Esa es la composición, para que usted se haga una idea, del Consejo de la Comuna de Recoleta. Y justamente los 5 militantes del Partido Comunista y concejales aparecieron ayer en el Consejo con pancartas instaladas en sus computadoras con la frase #Jadwe libre. Los concejales y las concejales en Bio Bio TV lo estaban mostrando las pantallas con esos carteles que están atrás efectivamente de las pantallas, es decir, hacia adelante, donde justamente habían dejado pasar a los medios de comunicación. En la instancia se decidió respetar los 45 días hábiles permitidos por la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo número 52 para tomar una decisión respecto a la subrogancia del jefe comunal, quien no se puede presentar dado, obviamente, que está en prisión preventiva. Si el destino de Jadwe no cambia transcurrido ese plazo, es decir, continúa con prisión preventiva, algo que lo vamos a ver en los próximos días en la revisión de medidas cautelares que se tendrá que hacer de esta decisión la Corte de Apelaciones, donde va a apelar el abogado de Daniel Jadwe. Si eso no cambia, o si la cautelar baja, por ejemplo, a un arresto domiciliario total impidiéndole ejercer el mando, el Consejo Municipal deberá volver a sesionar para generar un acuerdo de mayorías y así elegir al sucesor durante el tiempo que resta de esta administración, es decir, escoger a un alcalde suplente, ya no es subrogante, sino suplente para administrar el municipio de cara al 2 de diciembre cuando asuman el nuevo consejo. En el intertanto, su reemplazo en el área operativa y técnica en base a la misma normativa será la administradora municipal Yanina Repeti, que es de profesión arquitecto, amiga y cercana obviamente a Daniel Jadwe,
Quien presidirá además en la sesión del Consejo será el comunista Fares Jadwe, quien goza de la primera mayoría electoral del municipio y por ende frente al resto de los concejales. También es uno de los favoritos, como usted ya sabe, para que finalmente subrogue a Daniel Jadwe y además sea el candidato o es el candidato oficialista de esa comuna. Fares Jadwe señaló que tiene fe en que se pueda revertir la prisión preventiva de Daniel Jadwe a una cautelar de menor intensidad. De todas formas, se desmarcó de la figura de quien fuese su mentor desde el año 2012, cuando Fares llegó al municipio de Recoleta. Señaló que no es ni un delfín ni el ahijado del ahora detenido alcalde. Yo soy el candidato de mi sector y soy militante comunista a la alcaldía. Eso es lo que dicen, eso es lo que se tiende a instalar, no que soy el delfín, el ahijado. Yo soy Fares Jadwe, soy administrador público, soy licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Durante la jornada de ayer, el único concejal de oposición, el RN, Felipe Cruz, desató las críticas de sus pares al tildar de delincuente al alcalde Daniel Jadwe, señalando que Recoleta no tiene por qué esperar 45 días para elegir a un sucesor o sucesora. Agregó que en el municipio no hay un clima de democracia, puesto que se busca a su juicio, dice el concejal, anular a cualquier opositor político. Y esperamos que lo que decidan, dado que tienen una mayoría importante en el Consejo, lo decidan pronto. Los recoletanos, como les decía, no debemos por qué tener como representante, al menos en la formalidad, a un delincuente. Y eso tiene que cambiar. Felipe Cruz además debería, todo indica, competir o es la intención al menos de algunos de Renovación Nacional que compita en la papeleta, es decir, con Fares Jadwe en la próxima elección municipal. Antes de terminar la sesión y evidentemente molesto, el concejal socialista, el único, José Luis Salas, hizo abandono de la sala, apuntando a un totalitarismo de las y los concejales comunistas por sus opiniones en torno a la cautelar de Daniel Jadwe. Al igual que su par de RN, indicó que existe un abuso de poder de parte de los militantes comunistas por ser mayoría. Si aquel tema es que hay que referirse a los delitos, a las 5 imputaciones que son gravísimas. Ahora cuando dice, bueno, ¿y por qué no se actúa de manera justa y equilibrada? Bueno, porque no están en ejercicio. Maipú no está en ejercicio la alcaldesa Barriga. Déjenme expresarme libremente, creo que me dejen expresarme libremente. Aquí hay abuso de poder, abuso de autoridad, totalitarismo. ¿Quién llegó ayer? Llegó a la sala del Consejo alguien que obviamente no es querido. Le lanzaron de hecho un tacho de café afuera del Centro de Justicia la semana pasada. Es el ex concejal militante de la UDI por Recoleta, Mauricio Smock. ¿Y por qué probablemente genera tanto odio dentro de los adherentes a Daniel Jadwe? Porque recordemos que él es el que presenta la primera querella en el caso de Farmacias Populares, donde denuncia prácticas de corrupción al interior de esta entidad. El ex concejal recalcó la necesidad de que prontamente se elija a un reemplazo de Daniel Jadwe. En base a la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, los 45 días señalados por el Consejo son de corrido, por lo que el 18 de julio debería estar decidido quién subrogará a Daniel Jadwe siempre y cuando continúe en prisión preventiva o con arresto domiciliario total, es decir, que se imposibilite su labor de ejercicio pleno en el municipio. En caso contrario, con una cautelar de menor intensidad, podría volver a ejercer sus funciones, porque recordemos que Daniel Jadwe no ha sido condenado, sino que simplemente se han acreditado hechos de corrupción al interior de Achifam, y eso lleva a que por ahora tendrá que demostrarse en un juicio oral si es o no responsable Daniel Jadwe y el resto de esa corrupción que al menos para el Tribunal de Garantía está acreditada en su primera parte. Bien tenso el ambiente, o sea, estábamos viendo ahí cómo se abanderizaron finalmente los concejales que son del mismo partido, el mismo Fares Jadwe, y que trata de marcar la diferencia, claro. A ver, lo hemos dicho, no son familiares, ¿ya? El apellido es común, pero no son familiares. Pero él también milita en el Partido Comunista y también es el candidato oficialista, por lo tanto es más que difícil. Lo que pasa es que no hasta ayer, digamos, hasta la semana pasada, el que se llamara, el que tuviese el mismo apellido, era
Era bueno. O sea, Era nunca bueno. le mostró a la prensa de que se le diga claro. que era el delfín de Daniel Jadwe. Claro, hasta ahora, en cambio digámoslo ahora así. O el marca ahijado. distancia, entonces insiste, porque no lo es, no es familiar. Entonces, pero ahora lo recalga muchísimo y sobre todo recalga que él no tiene nada que ver con... Que también Claro. tiene razón, o sea, Sí. Daniel Jadwe es una persona y él es él y tendrá Sí, lo que pasa es que juzgarlo por en sus algún propios momento él representó la continuidad. actos. Eso es que ese es el punto. Entonces, ahora él dice que tiene un proyecto propio. Pero en algún momento él dijo, yo soy la continuidad de la gestión 18 del de alcalde Daniel octubre Jadwe. del 2023, por ejemplo, en el diario La Tercera se hablaba abiertamente por el miembro del Partido Comunista de que era el sucesor, el representante, la continuidad, etcétera, etcétera. Solo hay que remover parte de la historia. Oye, y respecto a historia, ¿quién va a hacerse cargo administrativamente de la municipalidad? Fíjese que nosotros lo contamos el año 2020. El Consejo de Defensa del Estado, en la querella que había presentado respecto a fraude al fisco por 957 millones de pesos en la municipalidad de Recoleta, el 5 de noviembre del 2020, Biobío, a través de la unidad de investigación, dio a conocer que el Consejo de Defensa del Estado se había querellado contra funcionarias de la municipalidad. Y una de ellas era la administradora, que es Yanina Ripetti, quien hoy va a ejercer, digamos, el control administrativo de la municipalidad de Recoleta. Sin embargo, en esa oportunidad, que fue todo un tema, sabe que la Fiscalía, al paso del tiempo, decidió no perseverar en esa causa por un fraude de 957 millones de pesos, y decidió no perseverar pese a que imagínense, el Consejo de Defensa del Estado había presentado una querella. Para que se querelle, para que nuestros auditores entiendan, cuando se querella el Consejo de Defensa del Estado en general, hay algunas veces que ha sido cuestionado, las querellas, por ejemplo, de Manuel José Sandón y otras, que siempre se ha dicho que ahí fue extraño el razonamiento porque la carpeta no contenía todo el material que finalmente por el cual se optó por una querella. Pero en general el Consejo de Defensa del Estado hace un barrido, un análisis muy exhaustivo para presentar acción penal. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra esta funcionaria de la municipalidad. Sin embargo, al correr del tiempo, la Fiscalía, y esto es bueno para también precisarlo, la Fiscalía decidió no perseverar en esa investigación. La razón aparente, según el Ministerio Público, es que los contratos por los cuales se le estaba cuestionando de defraudación al municipio se materializaron después de esas acciones. Es decir, no había un hecho punible porque lo que se cuestionaba o se había investigado, después de que estaba el proceso investigativo, se cumplió. Es decir, se hicieron las construcciones y por eso es que no se perseveró en esa acción, por si alguien por ahí googleando se encuentra que Yanina Ripetti había estado justamente metida también en investigaciones de corrupción. Eso no se perseveró, quedó en nada, pese a la querella del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué va a pasar? Bueno, de aquí hasta el 18 de julio tiene la posibilidad la defensa de Daniel Jadwe de sacarlo de la cárcel y que quede con una medida cautelar menos gravosa y que desde ese punto de vista pueda seguir ejerciendo. De lo contrario, va a perder su titularidad dentro del municipio. Claro, y la Corte de Apelaciones de Santiago tiene que resolver luego, ¿no? Tienen 5 días para la apelación, esto fue el lunes, 5 días para presentar esa apelación y probablemente la Corte de Apelaciones de Santiago tendrá que resolver en mérito dentro de los próximos días, que eso yo creo que lo vamos a conocer probablemente la próxima semana, pensando que los 5 días partieron el martes y son días hábiles, así que nos imaginamos que de aquí al lunes debería estar presentada la apelación de Daniel Jadwe. El ex diputado Gutiérrez, ex consejero constitucional también del Partido Comunista por Iquique, fue uno de los primeros militantes del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, en visitar a Daniel Jadwe en la cárcel, lo fue a ver en Capitán Llaver, y fue la primera visita militante activo, digamos, reconocido por lo demás. Probablemente han ido otros, pero de los más reconocidos, Hugo Gutiérrez, quien ya fue a ver a Daniel Jadwe a la cárcel. Vamos a quedar atentos a ver qué es lo que va a pasar. No se ha conocido, fíjese, tanto detalle de cómo está, con quién está, en qué parte de la cárcel está. Recordemos que en ese anexo de la cárcel existen varias personalidades. Prácticamente ahí el 90% de los que están detenidos son personalidades que han ocupado planas enteras en los últimos meses. Entre ellos están los Sauer, los Doppelberg, digamos en lo más inmediato. Audio Hermosilla. También en su minuto está Torrealba, el ex senador que fue condenado en el la UDI. ex alcalde de Vitacura.
el ex alcalde de Vitacura, claro, el ex senador de la UDI, que luego salió de la cárcel, pero también pasó por allí, o sea, es un... Orpiz. Que es el ex senador Orpiz, que es una zona, digamos, donde en general son todas personalidades muy reconocidas las que pasan por ese lugar. Gracias, Néstor. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.